Dentro de la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que lleva su séptima versión, tengo el gusto de presentarles la caracterización estudiantil del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de San José de Cúcuta, norte de Santander. Los autores de esta ponencia son Zaida Rocío Contreras Velázquez, quien es la persona que les está hablando en este momento. Yo soy docente catedrático del programa de Ingeniería Ambiental. También se encuentra la estudiante Ana Karina Jaime Suescún, estudiante de décimo semestre, y Judith Yamile Ortega Contreras, quien en estos momentos es la responsable de la dirección del programa de Ingeniería Ambiental. Este proyecto se llevó a cabo dentro del marco de una práctica pedagógica que debía desarrollar la estudiante y por lo tanto ella dentro de sus actividades estaba recopilar información, de servir como personal de apoyo para el análisis de la misma y elaboración del documento. Yo como docente catedrática estaba a cargo de la dirección del proyecto y la ingeniera Yamile como directora del programa pues nos iba asesorando y nos iba acompañando durante el proceso. Para empezar a hablar de eso tenemos que decir que dentro del proceso de acreditación del programa, que es el proceso en el que actualmente la dirección del programa se encuentra trabajando en apoyo con la Universidad Francisco de Paula Santander, se está buscando el segundo proceso de acreditación, o sea, vamos ya para el proceso de reacreditación del programa. Este proceso se lleva a cabo como reconocimiento por parte del Estado de la calidad de los programas, en este caso del programa de Ingeniería Ambiental. ¿Cuál es el objetivo? Determinar cuál es la naturaleza, el carácter y el área de conocimiento del programa académico con el fin de promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad de los programas. ¿Cuál es el objetivo final en este caso? ¿Cuál es el fin final de toda esta situación? Entonces, precisar metas de desarrollo institucional y de los programas académicos. Todo proceso de acreditación y de reacreditación requiere la valoración y la evaluación de una serie de factores, entre esos tenemos el factor de estudiantes. Hay otros factores como el factor docentes, el factor procesos académicos, el factor bienestar institucional, factor investigación, pero en este caso, en el factor estudiantes, se debe tener en cuenta, en primer lugar, que para la Universidad Francisco de Paula Santander, el factor estudiante es aquella persona que regularmente se haya matriculado en el semestre respectivo y esté participando activamente de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con la institución y con el programa en el cual se encuentra inscrito. Según el CNA, el factor estudiante en el proceso de acreditación es importante porque en programas de alta calidad al estudiante se le debe permitir potenciar al máximo competencias, actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades durante todo el proceso de formación. Esto es un proceso que se hace de carácter voluntario, pero es necesario para determinar qué falencias o qué habilidades o qué fortalezas tiene el programa en cada uno de los factores que va a evaluar el Consejo Nacional de Acreditación, en este caso el CNA. ¿Cuáles fueron los materiales y métodos utilizados? Entonces, en primer lugar, es un estudio de prevalencia de corte transversal, es descriptivo, basado en la observación. Comprometió una población de 1.259 estudiantes que se encuentran vinculados desde el año 2010 hasta el momento del estudio. Una muestra de 800 estudiantes que son estudiantes que se encuentran matriculados, liquidados o por pago reportado correspondiente a un total de 800 estudiantes. A su vez, en la recolección de la información se tuvo en cuenta que se hizo una solicitud a la dirección del programa de división, a la oficina de división de sistemas. División de sistemas muy amablemente nos entregó la información en una base de datos a la dirección del programa de ingeniería ambiental y a partir de ahí se empezó a revisar cuáles fueron las variables que ya se encontraban en esta base de datos y que nos podía servir para el estudio. A partir de estas variables se generaron nuevas variables. Inicialmente, bueno, en el análisis estadístico se tuvo en cuenta un análisis descriptivo de todas esas variables, se comprobó en aquellas variables que eran cuantitativas, se hizo una comprobación de hipótesis por la prueba Kolmogorov-Smirnov y
Para ello, entonces, se utilizó la prueba de coeficiente de Spearman, ya que estas variables no tenían un comportamiento de curva de distribución normal o comportamiento paramétrico. Entonces, se trabajó con ese coeficiente. Como las variables, convertirlas a variables cualitativas, entonces se aplicó la prueba chi cuadrado para independencia de variables, se halló un riesgo relativo y se halló un intervalo y el intervalo de confianza de este riesgo relativo, eso teniendo en cuenta pues que se hizo un cruce de variables con el fin de determinar algún tipo de riesgo. Dentro de las variables iniciales, entonces está el semestre que actualmente cursa el estudiante, el semestre de ingreso, que fue supremamente importante porque nos ayudó a originar otras variables, el promedio actual y el estado en la matrícula. De las variables nuevas, entonces tenemos el número de semestres totales que se originó a partir del semestre de ingreso, o sea, qué tanto tiempo lleva el estudiante en la carrera, independientemente del semestre en el cual se encuentra matriculado. El estado, que es el número de semestre en el que se encuentra matriculado, con respecto al número de semestres que el estudiante lleva vinculado en la carrera. Y se generaron variables de agrupación teniendo en cuenta pues las variables que les acabamos de nombrar. Aquí tenemos entonces en los resultados de la población cómo fue el comportamiento del ingreso de estudiantes al programa de ingeniería ambiental. Vemos que digamos que ha ido, pues digamos que fue en aumento como más o menos hasta el año 2014, pero luego se mantuvo teniendo un pico pues bastante significativo hacia el año 2017 en el primer semestre. Ya después pues se ha seguido manteniendo de manera uniforme, pero digamos que la aceptación no ha disminuido considerablemente, sino pues que ha sido como muy regular. En cuanto a la distribución de la población de estudiantes al momento del estudio, vemos un aumento significativo en primer semestre y eso tiene mucho que ver pues porque es el semestre en donde entran todos los estudiantes, de pronto se mantiene el segundo semestre, pero ya a medida pues que el estudiante va decidiendo qué carrera o si sigue o no sigue en la carrera, pues obviamente este número de estudiantes va disminuyendo a través del tiempo. En cuanto al comportamiento del estado académico de la población de estudiantes, es importante tener en cuenta pues, que por lo menos para la selección de la muestra de este estudio no fue tan complicado porque el 58,7% de los estudiantes se encontraban, digamos, vinculados a la carrera, se encontraban estudiando, se encontraban recibiendo los procesos de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje pues que requiere para poder decir que es estudiante de la carrera. Dentro de este grupo también entran los de pago reportado y los estudiantes que se encuentran activados para liquidación. Hay un grupo pues que no se tuvo en cuenta, pues o sea, no se incluyó dentro de la muestra, que es el grupo de excluido o inactivo, pero este grupo para el Consejo Nacional de Acreditación y para los procesos de reacreditación y acreditación de los programas es muy importante porque es el porcentaje de deserción que tiene un programa a través del tiempo. Entonces, en este caso, pues el porcentaje de deserción del programa de ingeniería ambiental estaba en 29,5. En cuanto al comportamiento de la exclusión o inactivación de estudiantes del programa de ingeniería ambiental a través del tiempo, podemos ver que ha ido en disminución de manera considerable. Inclusive cuando llegamos al año 2018, en el segundo semestre, vemos una exclusión o una inactivación de estudiantes del 0%. Y esto es bastante significativo porque nos quiere decir que no se nos están yendo los estudiantes del programa, se están manteniendo dentro del programa. Entonces, esta variable pues también ha sido supremamente importante de analizar. En cuanto a la muestra, ya hablando de los 800 estudiantes, entonces si vamos a ver cómo se distribuyen a través de los semestres académicos, vemos que el comportamiento es como si tomáramos una torta y la dividiéramos en partes iguales, o sea, prácticamente el comportamiento es el mismo desde primero hasta octavo semestre. Entonces, esta situación pues llama mucho la atención porque quiere decir que los estudiantes están distribuidos de manera regular o de manera uniforme en todos los semestres académicos. Y encontramos además de eso que en cuanto al tiempo que lleva vinculado el estudiante dentro del programa, entonces entre el primero entre 1 y 5 semestres o entre 6 y 9 semestres están más del 30%, entre el 30 y el 40%.
Esa es la, digamos que al sumar los dos rangos, pues nos da alrededor del 70%, pero sí tenemos un grupo de un 27% de estudiantes que llevan más de 10 semestres vinculados a la carrera, lo cual nos llama mucho la atención porque la carrera pues es de 10 semestres, entonces tenemos que entrar a revisar qué está pasando en esa situación. En cuanto al promedio ponderado de la muestra, entonces tenemos una mediana de 3,44 con un rango intercuartil de 0,51, o sea, el promedio está entre 2,9 y 3,9 para el, digamos, para este grupo que tiene que ver con el rango, con el cuartil 2, con el cuartil 1 y el cuartil 3, perdón. Entonces, estamos hablando que este grupo se encuentra entre un promedio de 2,9 y 3,9. Y la variable estado, que es el número de semestres en la que se encuentra con respecto al número de semestres en el tiempo que el estudiante tiene vinculada a la carrera, tenemos que es de 0,909. Llama la atención que una gran cantidad de estudiantes está por debajo de 0,909. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un gran número de estudiantes que, digamos, su tiempo que lleva vinculado a la carrera es mucho mayor con respecto al semestre en el que se encuentra o en el que se encuentra matriculado, lo cual es una variable que más adelante les voy a mostrar porque es tan importante. Y aquí vemos entonces esa variable que les estaba hablando de la relación estado entre el número de semestres, entre el semestre en el que se encuentra matriculado con respecto al número total de semestres que tiene vinculado al estudiante. Entonces lo comparamos con una variable que la llamamos que tiene que ver con el promedio ponderado, pero el promedio ponderado que, digamos, en el límite que establecimos es aquel promedio ponderado en el cual el estudiante puede entrar a estar en estado de condicionalidad académica. Entonces, ¿qué podemos evidenciar? Que aquellos que tenían una relación menor de 7,07, entonces podían llegar a tener, primero, digamos, con respecto al promedio de menor a 3,19 o mayor a 3,2, pues entonces podemos establecer que su valor, o sea, digamos que esas dos variables son dependientes, pero además de eso tienen un riesgo relativo muy alto para que se evidencie, pues que digamos que esa relación me genere un promedio que puede llevar al estudiante a estar en estado de condicionalidad académica, muy diferente a los rangos siguientes de 0,707 a 0,909 o de 0,910 a 1. Pero vuelve y se evidencia riesgo cuando esta variable es de menor a 0,999, entonces, o menor a 1. Entonces, digamos que aquí estamos hablando, o sea, digamos que lo que está por debajo de 1. Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? Que el riesgo relativo vuelve y se mantiene en 3,5 con un intervalo de confianza también de 1,455 a 7,955. ¿Qué podemos discutir? Que a medida que el programa de ingeniería ambiental ha ido avanzando en el tiempo, el número de estudiantes que ha ingresado ha ido en aumento, lo cual evidencia el nivel de aceptación del programa a nivel de la región, sobre todo en el pico evidenciado en el 2017. Que al momento del estudio se evidenció un número significativo de estudiantes en primero o segundo semestre, siendo menor en los siguientes semestres. Y que el porcentaje de exclusión es del 29,5 y que pues ha venido disminuyendo hasta cero en los últimos semestres. Que en la muestra aquellos estudiantes que tienen una relación de la variable menor a 7,07 presentan un riesgo mayor a presentar un promedio menor a 3,19, por lo cual se corre el riesgo de entrar en un estado de condicionalidad académica. Esta situación pues puede llegar a generar, o sea, una condicionalidad puede generar muchas situaciones, pero es importante porque esto nos ayuda a generar propuestas de programas de alertas temprana entre dependencias como Vicerrectoría de Bienestar Universitario y la dirección del programa de Ingeniería Ambiental dirigido a la prevención de situaciones como pueden ser la deserción académica. Que además de eso, la generación de programas que establezcan las alertas tempranas puede ser el preámbulo para nuevos estudios dirigidos a determinar, por ejemplo, razones económicas, psicosociales, emocionales, cognitivas, que pueden estar aumentando el tiempo de culminación de la carrera por parte del estudiante.
y que ese tipo de estudios puede ser fácilmente replicado a otros programas académicos que desean llevar a cabo procesos de autoevaluación de factores estudiantes o incluso aquellos programas, por ejemplo, que quieren mejorar el nivel académico. ¿Qué recomendaciones se establecen? Llevar un seguimiento por parte del programa de Ingeniería Ambiental y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario a los estudiantes que tienen un mayor tiempo de vinculación en el programa y un rendimiento académico muy bajo reflejado en el promedio académico y que pues nos permitiría determinar los factores de riesgo como económicos, psicosociales, emocionales y cognitivos que puedan estar relacionados al hecho de que el estudiante demore tanto tiempo en terminar la carrera. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas y muchísimas gracias por su atención.